Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en la Europa del siglo XVI para explorar el movimiento anabaptista. Un grupo a menudo incomprendido y envuelto en misterio. Sí, un movimiento que no solo cuestionó las prácticas religiosas de la época, sino que desafió las estructuras de poder, dejando una huella profunda en la historia del cristianismo. Totalmente. Un movimiento con un nombre anabaptistas que ya en sí mismo cargaba un peso negativo, casi un insulto. Claro, como si fuera una herejía. Exacto. Contaremos con extractos de un artículo académico para guiarnos. Listo para descubrir historias sorprendentes, persecuciones brutales y un movimiento que transformó el panorama religioso. Prepárense, porque la palabra anabaptista significaba rebautizador. Y esto era considerado una herejía, una amenaza directa a la Iglesia Católica, y por extensión al orden social. ¿Y por qué esa insistencia en el rebautismo? ¿Qué los impulsaba a desafiar tan radicalmente las normas? Su convicción central era que el bautismo debía ser una elección del adulto, un acto de fe personal, no impuesto a los infantes. Imagino el impacto de esta idea en una sociedad donde la iglesia controlaba todo. Absolutamente. Desde el nacimiento hasta la muerte. Claro, el bautismo infantil era la norma. Cuestionarlo era socavar el poder de la iglesia en su base. Fascinante cómo una idea teológica podía tener repercusiones tan profundas. Totalmente. Y este desafío al poder se intensificaba por la falta de una estructura jerárquica. No tenían un líder único, eran como una red dispersa, con comunidades autónomas que compartían principios básicos. Eso los convertía en un blanco escurridizo, ¿no? Exacto, como un fuego que se propaga en varias direcciones difícil de contener. Y para entender su surgimiento es crucial el contexto histórico. La Europa del siglo XVI, una época de agitación social y religiosa sin precedentes. Piensa en la Reforma Protestante, con Lutero desafiando al Papa, Una época de cambio e incertidumbre. donde el movimiento anabaptista encontró terreno fértil para crecer. Y nuestra fuente indica que en sus orígenes estuvieron vinculados a Zwinglio. Sí, pero si bien se inspiraron en él, llevaron sus convicciones mucho más allá, exigiendo una separación total entre la Iglesia y el Estado. Una idea radical para la época. Imagina el impacto en un contexto donde los reyes justificaban su poder en un supuesto derecho divino. Los anabaptistas desafiaban las bases del poder. Exactamente. Y aquí entran en escena Conrad Grebel y Felix Manz. Nuestra fuente nos sitúa en una reunión clandestina en Zúrich en 1525. Una escena cargada de tensión donde la búsqueda de la verdad se confronta con la amenaza. En ese ambiente deciden romper con Zwinglio y el Consejo de la Ciudad. Y llevan a cabo un acto que marcaría el inicio del movimiento. Se bautizan entre ellos, reafirmando su compromiso con un bautismo adulto. Un acto de desafío. Sin duda, un momento crucial que desencadenaría una serie de eventos. Y es aquí donde nuestra inmersión se pone interesante. ¿Cómo se expandió este movimiento a pesar de la oposición? ¿Qué impacto tuvo su visión del cristianismo en la sociedad de la época? Preguntas que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Prepárense para descubrir historias de valentía, resistencia y un legado que perdura hasta hoy. Fue como una chispa que encendió un fuego, ese acto en la clandestinidad. El movimiento anabaptista comenzó a extenderse rápidamente. Increíble cómo una idea tan radical en un contexto tan hostil pudo propagarse con tanta fuerza. ¿Cuáles fueron las claves? ¿Qué resonaba en su mensaje? En una época de descontento social, la búsqueda de nuevas formas de vivir la fe, el mensaje anabaptista ofrecía una alternativa al orden establecido. Su énfasis en la comunidad, la igualdad, la vida simple. Atraía a los marginados. Exactamente. Mencionabas que la falta de estructura centralizada dificultaba su control. ¿Cómo se organizaban entonces? ¿Qué las diferenciaba de otras comunidades? Se basaban en una interpretación literal de las escrituras, especialmente del Sermón de la Montaña. Practicaban la no violencia, el amor al prójimo, el compartir los bienes. Rechazaban cualquier juramento o participación en la guerra. Una forma de vida radical. Vivían de acuerdo a sus convicciones, incluso frente a la persecución. Y hablando de persecución, la expansión vino acompañada de una brutal represión. ¿Cómo se explica esta violencia? ¿Qué temían del anabaptismo? Para las autoridades, la negativa a bautizar a los niños no era solo una herejía religiosa. Era una amenaza al orden social. Al no ser bautizados, no eran miembros de la iglesia. Ponía en peligro la cohesión social. Exactamente. Y la autoridad de la iglesia sobre la población. El bautismo era un mecanismo de control social. Al rechazarlo, socavaban las bases del poder. Así es. Y además, la separación entre iglesia y Estado que defendían era vista como una amenaza a la estabilidad política. En una época donde religión y política estaban tan entrelazadas. Era subversivo y peligroso. Y hablando de persecución, llegamos a la rebelión de Münster. Nuestra fuente la describe como un caso de extremismo, violencia, poligamia. ¿Cómo se explica? Es representativo del movimiento. Es un capítulo complejo.
Si bien algunos grupos anabaptistas se vieron involucrados en actos de violencia, la gran mayoría rechazaba cualquier tipo de agresión. Un caso aislado. Precisamente, figuras como Menno Simons se esfuerzan por alejar al movimiento de la violencia y consolidar una identidad basada en el pacifismo. La figura de Menno Simons parece clave para entender la evolución del anabaptismo. ¿Podrías hablarnos más sobre él? ¿Cómo influyó? Simons es un teólogo brillante, un líder carismático. Jugó un papel fundamental en la consolidación del anabaptismo. Su énfasis en la no violencia, la comunidad de bienes, la vida sencilla, inspiró a generaciones de anabaptistas. A pesar de la persecución, el anabaptismo prosperó. ¿Cómo se explica esa resiliencia? Una profunda convicción en sus creencias y un fuerte sentido de comunidad. Estaban dispuestos a sacrificarlo todo. Y encontraron en la comunidad el apoyo para resistir. Exactamente. Y esta resistencia dio frutos. En algunas regiones, como en los Países Bajos, lograron obtener tolerancia. Cierto, aunque el camino fue largo y en muchos lugares la persecución continuó. A pesar de todo, dejaron una huella imborrable en la historia del cristianismo. ¿Cuál dirías que es su principal legado? ¿Qué podemos aprender? Realmente inspirador cómo a pesar de la adversidad se mantuvieron firmes y transmitieron su legado. ¿Cuáles son las principales enseñanzas? ¿Qué relevancia tienen hoy en día? El anabaptismo nos hace reflexionar sobre la relación entre fe y acción. Vivir de acuerdo a nuestras convicciones, incluso contracorriente. La fe no es solo dogmas, sino una forma de vida. Un compromiso con la justicia social. Exacto, con la paz, la solidaridad. Llevar la fe más allá de lo privado, traducirla en acciones. Los anabaptistas nos enseñan que la fe no puede ser solo individual, debe impactar en la comunidad, en el mundo. Su compromiso con la no violencia, por ejemplo. Un desafío en un mundo de guerra y violencia. Su pacifismo no era pasivo, sino una resistencia activa. Rechazaba la violencia en todas sus formas, no solo la física. Claro, económica, social, cultural. Y esta postura, aunque utópica, nos invita a buscar alternativas para resolver conflictos. A construir una cultura de paz. Basada en el diálogo, la empatía. Además de su pacifismo, defendieron la separación entre Iglesia y Estado. ¿Cómo se traduce esto hoy? ¿Qué implicaciones tiene para la convivencia en sociedades plurales? Un tema de debate aún hoy en día. La libertad religiosa debe ser garantizada para todos y el Estado no debe interferir en asuntos de fe. Garantizar la libertad de conciencia. Exactamente, la igualdad de trato para todos. El Estado debe ser neutral. No imponer creencias ni discriminar. Y las comunidades religiosas deben respetar el orden jurídico. Un principio fundamental para la convivencia. Sin duda, el legado anabaptista nos invita a construir un espacio público, donde la diversidad religiosa sea una riqueza, no una amenaza. Y el diálogo interreligioso un instrumento para el entendimiento. Para una sociedad más justa. El anabaptismo, un movimiento que surgió en la marginación, nos deja un legado de resistencia, de compromiso con la justicia, de búsqueda de la paz. Un legado que los invita a vivir nuestra fe, a transformar la realidad. A construir un mundo donde la libertad de conciencia sea un valor irrenunciable. Un legado que siga resonando hoy. Nos invita a un futuro más justo, pacífico. Y con esta reflexión concluimos nuestra inmersión. Esperamos que les haya permitido descubrir nuevas perspectivas, cuestionar ideas, inspirarse. Hasta la próxima, en una nueva inmersión en el conocimiento.